militares, ya de rango universitario. Pero más allá de todo lo que yo pude haber aprendido de filosofía, de la guerra, de historia económica, de historia militar, de geopolítica, estrategia y táctica, todas esas enseñanzas, hasta la ciencia militar, lo más profundo que yo aprendí en esa queridísima academia militar fue a amar profunda e infinitamente a mi patria. Y no solo amarla por decirlo, sino que yo aprendí a amarla y cuando juré el 7 de julio de 1975 con mi sable de subteniente en el patio de honor de la Academia Militar, cuando yo saqué mi sable para jurar, juré en firme y juré en serio. ¿Jura usted delante de Dios y la bandera defender la patria hasta perder la vida? No solo defenderla, digo yo, amarla. Porque para defenderla hasta perder la vida, necesario es amarla. El que no ame a esta patria. Y la patria es, en primer lugar, como dice Ali Primera, el hombre, el ser humano. La patria es el hombre, muchacho. 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 La patria es el hombre. Hace 400 años que mi patria está preñada, decía Ali Primera. ¿Quién la ayudará a parir para que se ponga bonita? Que para la patria, muchacho, hay que amarla, hay que sentirla, hay que adorarla para poder defenderla. Entonces yo juré ese 7 de julio de 1975 salir con aquel sable a defender esta patria, amándola y para defenderla dar incluso la vida. Eran dos abuelos, uno más perdido en el tiempo, un Chávez. Algunos decían que era maluco porque dejó la mujer y se fue, detrás del Cabo Zamora. Y uno no entendía. A veces uno incluso pensaba, oye, mi abuelo era un maluco, el abuelo ese, Chávez. Se fue con Zamora y más nunca volvió. Y dejó la mujer y los hijos pequeños. Yo me imagino que el abuelo Chávez, quien quién sabe en qué camino se quedó tirado, pudiera ser uno de los que enterró a Zamora. El otro recuerdo que brota especialmente por aquí, así como brotan esos montes con la lluvia, es el recuerdo de lo que ya les estaba hablando, el otro abuelo. Ese es mucho más cercano. Es tan cercano que uno lo siente por ahí. Tan cercano que parece que rebrota. Es el de Maizanta, el último hombre a caballo. Uno por el lado de los Chávez, de mi padre, de mi abuela. Mucho más difuso y lejano, que se fue detrás de Zamora. Es decir, detrás de la patria, detrás del sueño. Otro más cercano aquí, mucho más cerca, que lo siento, Pedro Pérez Delgado, el último hombre a caballo, que se fue detrás del sueño. Que no era un maluco ni era un asesino. Dejó a mi abuelo pequeño con Claudina y al tío Rafael, pero no porque era maluco, ¿saben? ¿Qué va? No porque era asesino, era un soldado revolucionario y se fue igual detrás del sueño. Y hoy no tengo ningún temor, no tuve dos abuelos malucos, tuve dos abuelos revolucionarios y me ha tocado lo mío también, ¿saben? De esos abuelos he tenido una herencia, porque esta vida que uno ha seguido ha pasado por tantas cosas, pero dentro de ellas, una, me imagino la misma situación por la que pasó aquel Chávez que se fue detrás del Cabo Zamora por los caminos de la Marqueseña y aquel Pedro Pérez Delgado, el bisabuelo que se fue por las sabanas de Apure, alzado contra Gómez. Me imagino lo que sintieron ellos cuando dejaron a la mujer y a los hijos chiquitos
y el rancho y el ganado y el perro y el gato y el chinchorro y el café por la mañana. El nido pues lo dejaron y más nunca volvieron. Digo que a mí me tocó lo mío porque yo nunca voy a olvidar aquella noche. Era febrero, como estos días casi. Había cielos claros, el verano había llegado. Y era 1992. Y después de un camino medio largo ya, me tocó lo mío. Me tocó igual una madrugada llegarle a la mujer, a la negra Nancy, a decirle: negra, me voy. No sé si vuelva. Y lo más duro, no se lo deseo a nadie, ¿saben? Abrir la puerta del cuarto de los muchachos y mirarlos allí. A la Rosa Virginia tenía 12 años, con su pelo churruscado, dormidita, arropadita. Y a la María Gabriela con su pelo de india. Y su cara de india es india. Tenía 9, arropadita, con un ventilador que daba vuelta. Y allá en la esquina de allá, Huguito, el catire gordo, soñando estaban seguros. Huguito tenía 7 años. Despedirse de los hijos, darles un beso y con cuidado para que no despertaran, darles la bendición a la una, a la otra y al otro. Y adiós. No sé si vuelva. Me tocó lo mío también. Los dejé chiquitos. Pero no por maluco, ¿saben? Por patriota. Detrás de la misma bandera de aquel Bolívar, de aquel Zamora, de aquel Chávez y de aquel Maizán. Me tocó lo mío también. Recuerdo la cárcel como una escuela, ¿no? Y aunque hubo momentos dolorosos, para mí no fue un dolor la cárcel, aunque tuvo muchos dolores, pero esos dolores fueron absorbidos, ¿no? Por el amor, por la fe, por el optimismo, por el trabajo, un trabajo permanente. Ahora, ¿cuál momentos dolorosos? Uno de los más dolorosos fue, los primeros días fueron muy dolorosos. Ahí hubo varias etapas, ¿no? Los primeros días fueron muy dolorosos. Cuando uno comenzó a enterarse por distintas vías, venía alguien a traer comida. Recuerdo que los primeros días fueron en una soledad terrible. Una celda en un sótano muy fría porque tenía aire acondicionado todo el día y uno no sabía qué hora era. Más o menos uno calculaba por la comida, la hora en que llegaba la comida, pero no había reloj, no había tiempo, no había espacio, ¿no? Bueno, y yo me sentía como muerto los primeros días, las primeras horas. Era como un sepulcro aquello. Bueno, entonces esos días fueron muy dolorosos. Bueno, la ausencia de los hijos, los viejos, la mujer,
la soledad, era como una muerte, ¿verdad? Yo me sentía como muerto. Pero uno fue como resucitando poco a poco. Recuerdo que llegó un sacerdote como al segundo, tercer día, con su sotana blanca. Era el sacerdote de ahí de la prisión militar esa. Y entonces él, había una cámara filmando allí. Él sabía, así que muy hábilmente se puso de espaldas y me dijo algunas cosas muy suavecito, muy suavecito. Entre otras cosas me hizo saber que allá afuera había una ola de amor, un fuego divino, me dijo. Ese sacerdote murió ya, era el padre Torres. Nunca lo voy a olvidar. Porque él me dijo, allá afuera hay un fuego divino, comandante. Hay un fuego divino, hay un amor que se desató muy grande. Y entonces me recitó de la Biblia lo siguiente. Y me lo dejó anotado incluso, en un papelito dobladito que me entregó. Maquina el impío contra el justo. Tensa su arco. Apunta la flecha. El arco se le partirá y la flecha se le clavará en su propio corazón. Nunca me sentí preso, en verdad. Nunca me sentí preso, desesperado, como desesperado por salir de allí, no. Yo incluso estaba preparado para estar allí 20 años si había que estar allí. ¿Cuál es el problema?, decía yo. Porque asumí aquello como una etapa necesaria. Me interesa jugar un papel dentro de un proceso, pero yo sí estaba claro que había que empujar el viento, que había que empujar el sol, como canta el poeta, que había que precisar mejor la ideología, que había que sembrar conciencia. En la cárcel me grabé la consigna de Samuel Robinson, Simón Rodríguez, aquella que dice: la fuerza material está en la masa y la fuerza moral en el movimiento de la masa. Y a mí se me ocurrió agregarle una tercera consigna: y la fuerza transformadora está en la masa consciente en movimiento acelerado. Yo creo que había que pasar por la cárcel. Y yo no la recuerdo con dolor, ¿sabe? Yo la recuerdo más bien a esa cárcel como un sitio donde Dios nos permitió, y a mí en lo personal, me permitió acerar el alma, fortalecer la conciencia, el espíritu, fortalecer la ideología bolivariana a través del estudio, la discusión, entrar en contacto con múltiples corrientes políticas, sociales del país. Así que cuando pasaron 2 años y 2 meses y unos días y yo salí de aquella cárcel, recuerdo que miré el sol allí en los monolitos, en el Fuerte Tiuna, en los próceres. Yo salí potenciado en todos los sentidos. Vencí los dolores, vencí los sinsabores, y hoy lo que hago es más bien darle gracias a Dios por haberme permitido pasar en este camino un poco más de 2 años en una cárcel que fue una escuela, porque fue una cárcel de conciencia, de dignidad. Y yo le decía a aquellos amigos, una vez en prisión, fueron a visitarme, les decía: miren, si es que Chávez se convirtió en un mito, yo quiero ayudar a destruir ese mito. Porque al país no le hace falta un mito, una leyenda. Al país le hace falta una revolución. Y las revoluciones no se hacen con mitos ni con leyendas. Hace poco me llegó como la lluvia, porque así llegan los sueños, como la lluvia. Así me llegó el de ser pintor de aquel libro. Así me llegó el sueño de ser el Látigo Chávez. Me llegó de ráfaga un domingo, nunca lo voy a olvidar. Y luego me llegó el de ser soldado también, como la lluvia. Y ahora me llegó un sueño, y me llegó por allá en la esquina de un pueblo, hace poco. Íbamos
después de un acto donde había mucha gente. Yo quería descansar por allá a la orilla del mar. Eran margaritas exactamente. Y entonces vamos ya cayendo el sol y vamos cruzando una esquina para ir a un sitio a descansar un rato. Íbamos sin caravana, una camioneta cualquiera, y yo dentro mirando cada esquina, mirando cada casa, tratando de mirar todo. Y de repente le digo al muchacho, al compañero que maneja: párate aquí, párate, porque vi unos niños jugando a la pelota de goma. Y además dije, qué bueno que están unas niñas también jugando, la igualdad. Una niña dando, ¡pah!, y corría más duro. Y entonces, en una silla, un anciano con el pelo blanco mirando a los niños jugar a la pelota, y con una niña en las piernas, yo dije, ya está, ese soy yo. Es el último sueño.